Muy buenas, Rafa, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un Muy placer estar bien. aquí contigo. Pues mira, antes de nada, ¿te podrías presentar para la gente que no te conoce, bueno, pues que sepa un poquito qué es lo que Sí, haces, qué escribes? claro que sí. Bueno, pues yo soy Rafa Guerrero, soy psicólogo, Ujú. soy doctor en educación y, bueno, soy experto en neuroeducación y en el funcionamiento cerebral, ¿no? Y bueno, recientemente he publicado el libro de El cerebro infantil y Ujú. adolescentes y bueno, pues la verdad que a esto me dedico, ¿no? Dirijo un centro de psicoterapia y tengo la gran suerte de también poder dedicarme a la formación, con lo cual, bueno, soy un apasionado del cerebro, como tú, Carlos. Así que, Claro, sí, sí, estamos los dos aquí, dos apasionados del cerebro, hablando sobre, en este caso, tu libro, que lo tengo aquí para que la gente lo vea, El cerebro infantil y adolescente. Muy recomendable por si la gente lo quiere leer. Y esto del cerebro, ¿no? Tú lo sabrás mejor que nadie. Cada día, bueno, cada día a lo mejor no, pero constantemente salen informaciones nuevas que son muy importantes y desde hace un tiempo que ya, ¿no? Que se escucha todo el tema de la neuroeducación. ¿Podrías definir un poquito qué es esto de la neuroeducación, sí, Rafa? sí, sí. Sí, la verdad que en los últimos años, como bien sabes, Carlos, pues últimos años, últimas décadas, ¿no? Tenemos una cantidad de información relacionada al cerebro que es súper interesante, ¿no? Ujú. Y la neuroeducación, como bien sabes, pues es una disciplina donde confluyen otras muchas disciplinas, otras Ujú. muchas ciencias, ¿no? Como Claro. la psicología, como la pedagogía, como la educación, Ujú. la neurociencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues de lo que trata la neuroeducación o de lo que se abastece es de esas ciencias para poder, digamos, optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Por lo tanto, al final, la neuroeducación, Carlos, pues aporta mucha información Ujú. para el profesor de qué manera, ¿no? Qué metodologías o qué formas podemos impartir las clases para que los alumnos puedan adquirir mejor esos conocimientos, esos aprendizajes, y luego también, por otro lado, bueno, cuáles son los procesos psicológicos y cómo los podemos optimizar, ¿no? Desde el punto de vista del alumno, ¿no? Con lo cual, ese es el proceso, ¿no? A lo que se dedica la neuroeducación, Ujú. de traer al aula aquellos conocimientos que tenemos para poder hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje lo más óptimo Más posible, lo óptimo. más eficaz posible. Claro, porque Rafa, ¿tú crees que a día de hoy, ¿no? Viendo lo que decíamos un poquito de que cada vez pues, sale información nueva, nueva y nueva sobre este tema, el tema de la neuroeducación, ¿tú crees que tiene, ¿no? Avance, ¿no? De que pueda, ¿no? Haber más información sobre este tema y se pueda después implementar? ¿Crees que Sí, tiene sin lugar a recorrido? dudas. Sí, Ujú. sí, 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 tenemos muchísimo recorrido porque ya no solamente, Carlos, es que tengamos información, sino que sobre el cerebro y sobre el Ujú. funcionamiento y sobre la conectividad, sino que hay otras muchas cosas que siguen siendo interrogantes Claro. y que siguen siendo grandes secretos que Ujú. guarda el cerebro, ¿no? Por eso el subtítulo de mi libro Claro. es Claro. Claves y secretos de la neuroeducación, porque aún tenemos muchas cosas que aprender, ¿no? Y esto Claro. es como decía en sus famosos versos Antonio Machado, ¿no? Caminante no hay caminos, hace camino al andar, ¿no? Entonces, bueno, pues, en ese punto estamos, ¿no? Claro, la verdad que esto de la neuroeducación es un constante, hay que estar todo el rato, pues tú lo decías antes, ¿no? Formándote tú y formando a los demás, ¿no? Porque ya te digo, Claro, es lo que tú dices, ¿no? Hay tanta información. claro. Y esa es la labor de nuestros profesores, de nuestros Ujú. maestros, ¿no? O Ujú. de cualquier educador, ¿no? Utilizando el concepto de educador como alguien que educa, ¿no? Es decir, no Claro, solamente en el no ámbito solo profesores. educativo, Ujú. en el sistema educativo. Entonces, consiste en estar constantemente en formación, igual que los médicos constantemente se están Ujú. formando, y los fisioterapeutas, y los abogados, y es decir, es que nuestras profesiones consisten en que Claro, nos estemos reciclando constantemente. constantemente. Claro, podrías ya, a ver, Rafa, de alguna manera, seguro porque con el libro lo haces perfectamente, un poco más didáctica, ¿podrías explicar rápidamente, para que la gente un poco que quizás empieza en este tema, me encanta cómo lo diferencias esto de los cuatro cerebros, ¿no? Según los colores. ¿Podrías explicar así brevemente estas partes para poner en situación y luego ya empezamos, digamos, lo que es el libro en cuestión? Claro que sí, Carlos. Fíjate que uno de los objetivos, o uno de los Ujú. motivos por los cuales escribo este libro, Carlos, es porque yo venía en los 2, 3 últimos años explicando en distintas formaciones, en distintas conferencias, el modelo pedagógico de los cuatro cerebros, y la gente me decía, bueno, esto está muy bien, pero ¿algún material donde podamos Claro. consultarlo, un diccionario?
Pues no, Pues porque al no. final Claro. este modelo lo desarrollo yo, que es verdad que me baso, desde luego, en otros muchos autores y otros muchos modelos, pero no está en ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, escribí un artículo para una página web donde ahí venía algo, pero es cierto, ¿no? Que no estaba desarrollado en ningún sitio. Y por eso lo quise desarrollar en este libro. Y buena parte de este libro del que estamos hablando, Carlos, pues desarrolla este modelo. Entonces, aquí en esencia, muy, muy básico, lo que hago es coger el encéfalo y dividirlo en 4 grandes zonas, ¿no? Son partes cuyo objetivo para nosotros como adultos alrededor de nuestros niños y nuestros adolescentes consiste en que las juntemos, ¿no? que hagamos ese pegamento, ¿no? que Claro. hagamos de pegamento para conectar esas 4 zonas, y esas 4 zonas, para no complicarlo mucho, le pongo un color, ¿no? Aunque luego también en los distintos capítulos explico, ¿no? Cuáles son las zonas neuroanatómicas, ¿no? que se corresponden con cada una de ellas. Pero para hacerlo muy sencillo, como me estás pidiendo, existe un primer cerebro, ¿no? que es el cerebro rojo, y ese es el cerebro de la supervivencia. Ese es el que se activa cuando yo estoy en una situación donde mi vida corre peligro, donde hay una posibilidad de daño, o ya no solamente es que sea algo objetivo, Carlos, sino donde uno siente que está en peligro. Por ejemplo, un alumno, muchas veces nuestros alumnos de diferentes edades los tenemos en nuestras aulas y están con el cerebro rojo activo, ¿no? Estos son estos alumnos que decimos, es que salta a la de 0, ¿no? Es que no se concentra, es que no. Entonces nos quejamos de ello y están en situación de supervivencia. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor están viviendo una situación de bullying, porque a lo mejor están viviendo una situación muy desagradable en casa porque pues, están siendo abusados sexualmente, ¿no? Que esto es algo mucho más frecuente de lo que nos pensamos, desgraciadamente. Están viviendo alguna situación que les hace estar, ¿no? Pues con el foco de, no con el foco de cuántos son 2 más 2, porque eso no les interesa lo más mínimo. Están en el foco o en la situación, Carlos, de sobrevivir, ¿no? De salvar la vida. Y ese es el cerebro rojo. Encima del rojo nos encontramos con el cerebro verde, que es el cerebro emocional. No solamente es el cerebro de las emociones, es el cerebro del vínculo, es el cerebro del apego, es el cerebro de la socialización, porque no debemos perder de vista que somos mamíferos y los mamíferos vivimos en manada, vivimos en grupo y nos relacionamos, ¿no? Claro. Y luego esos 2 cerebros, el rojo y el verde, son cerebros más bien automáticos, más bien inconscientes, Carlos, y se corresponden con lo que anatómicamente llamamos el subcórtex, porque justo encima del subcórtex está el neocórtex, ¿no? Como bien sabes. Y entonces, en ese neocórtex, que es un cerebro más racional, que es un cerebro que tiende a ser más consciente, que es un cerebro que nos permite el habla, que nos permite el autocontrol, yo ese neocórtex lo divido en 2 partes. 2 terceras partes posteriores, que sería el cerebro azul, donde ahí sobre todo es almacenamiento, ¿no? Ahí almacenamos los recuerdos, ¿no? Lo que conocemos como memoria a largo plazo está en ese cerebro azul. Ahí está también las estructuras que se llaman PTO, ¿no? Que son más que estructuras, son los lóbulos, ¿no? El parietal, el temporal y el occipital, por ejemplo. El lóbulo occipital, como sabes, Carlos, se encarga de la codificación de la visión, por lo cual todo lo que reconocemos visualmente está almacenado en nuestro lóbulo occipital. En el parietal, todo lo que tiene que ver con el tacto, y en el temporal, todo lo que tiene que ver con la audición, ¿no? El reconocer determinada canción implica una memoria auditiva, ¿no? Que está en el lóbulo temporal. Y eso sería el cerebro azul. Y luego, en la parte más delantera, nos encontramos con el cerebro amarillo, que ocupa 1/3 del neocórtex, y que eso supone, pues, es la parte del cerebro más humana. Es la parte que nos diferencia del resto de las especies. Y gracias a esa estructura, que es consciente, es voluntaria, está orientada al futuro y, por supuesto, es aprendida, creo que esto es importante decirlo, ¿no? El cerebro amarillo se aprende. ¿Con quién se aprende? Pues con profesionales, se aprende con mamá, con papá, en definitiva, con los adultos, ¿no? Y gracias al cerebro amarillo, pues podemos concentrarnos, podemos controlar nuestros impulsos, podemos planificarnos, podemos regular nuestras emociones. En definitiva, Carlos, podemos gestionarnos, ¿no? Podemos hacernos cargo de nosotros mismos. Entonces, esas 4 estructuras, y ya con esto acabo, esas 4 estructuras que pueden parecer independientes, el objetivo es que estén conectadas. Tan importante es que la supervivencia esté en marcha como
la parte emocional, la parte pensante y la parte ejecutiva, ¿no? Entonces, nosotros como adultos, mamás, papás, educadores, profesionales, tenemos que crear una especie de pegamento cerebral, ¿no? Que se elabora con una serie de ingredientes, y ese pegamento cerebral lo que va a hacer es unir esas cuatro grandes zonas. Claro. Entonces, bueno, dentro de esos ingredientes del pegamento cerebral, desde luego que está el cariño, está la presencia de mamá y de papá y de los profesores, está el respeto, está el empoderar a nuestros alumnos, está el ayudarles a regular sus emociones, a darles narrativas que sean adecuadas, coherentes y que les empoderen, etcétera, etcétera. Esos ingredientes, batiéndolos, forman el pegamento cerebral que va a ir permitiendo que el cerebro se vaya conectando, se vaya interconectando. Esa es la idea. Wow, perfecto, Rafa, súper bien explicado y además yo creo que puede llegar a todo el mundo y de manera fácil. Hablabas esto del pegamento cerebral y me gustaría hacer un inciso, que también lo has ido diciendo un poquito, en el tema del apego, ¿no? Ahora me voy a centrar un poquito más en el cerebro más infantil, ¿no? En la necesidad de ese apego de la mamá, de la papá. ¿Podrías explicar un poquito qué tan importante es este apego que ya de por sí yo creo que todo el mundo, pero explicado desde tu parte seguro que queda más claro? Bueno, el apego no es que sea importante o sea bonito de explicarlo, sino que es fundamental para la supervivencia, ¿no? Fíjate, no estamos hablando en una primera instancia, Carlos, no hablamos de otra cosa más que de la supervivencia. Sin apego no hay supervivencia. O sea, hablamos de algo tan dramático como eso. Y te pongo un ejemplo dramático y un ejemplo hipotético, ¿no? Imagínate un chiquitín que acaba de nacer, acaba de llegar a este mundo, ¿no? Y según ha nacido lo dejamos encima de la mesa, la mamá sale de la habitación, apagamos luces, cerramos puertas, echamos la llave. ¿Hay apego? No, no hay apego. ¿Hay vida? No hay vida. No hay vida. Este chiquitín va a empezar a llorar, este chiquitín va a empezar a pedir auxilio, y si no hay un vínculo, si no hay una relación, si no hay alguien que se ponga en su lugar y entienda que este chiquitín no está llorando porque está aburrido o no está llorando porque quiere hacerte la vida imposible, sino que está llorando porque te necesita, Carlos, difícilmente va a poder sobrevivir. Por lo tanto, cuando a veces escucho aquí en consulta, ¿no? a mamás y a papás decir, no, es que mi hijo no tiene apego. No, no, sí, tu hijo tiene apego. Otra cosa es que el apego sea inseguro, es que otra cosa es que sea un apego que no le aporte esa seguridad, esa tranquilidad y esa capacidad de confianza en uno mismo. Pero todos tenemos apego, todos. Y luego habrá que ver si es un apego seguro o es un apego inseguro, ¿no? Pero el apego es la base de la vida, ¿no? A mí me da mucha rabia, Carlos, porque la verdad que bueno, pues en las formaciones que hago de apego muchas veces como, sí, el apego, esto es lo de los niños pequeños, ¿no? No, el apego es lo de la vida, ¿no? Podríamos decir. Estamos todos apegados y a la vez que nos apegamos nos desapegamos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de menores, un chiquitín, un recién nacido, un bebé, poquito a poco se va apegando a su mamá y a su papá, van generando ese vínculo, porque el apego no es una cosa que desde el momento del parto de repente aparece, ¿no? Aparece el bebé y aparece ya codificado un estilo de apego. No, se va desarrollando en los primeros meses de vida. Antes del primer año de vida ya hay un apego que se ha desarrollado, ¿no? Y claro, cuando llega la etapa, ahí existe una necesidad de protección, existe una necesidad de que mamá y papá le demos esa seguridad, esa tranquilidad, de que el contexto sea tranquilo, seguro, ¿no? Y a medida que van pasando los años, claro, las necesidades van cambiando. No es lo mismo un bebé de 2 meses que el de 2 años, que el que tiene 5, que el de la etapa adolescente, ¿no? Entonces, en la etapa adolescente, fíjate que se produce un desapego de mamá y de papá, ¿no? No es que se rompa el vínculo, porque los adolescentes siguen viviendo con su mamá y con su papá, ¿no? Pero sí que se produce un distanciamiento. ¿Por qué? Porque lo que el adolescente necesita, como sabes, Carlos, es necesita que se enfríe la relación con mamá y con papá para poder centrarme en mis iguales, ¿no? Para poder centrarme en mis colegas. Con lo cual, el apego es algo que va y viene, ¿no? En unos momentos estamos más cerca, en otros momentos estamos más lejos, pero tan importante es que mamá y papá con sus niños sean capaces de darle esa protección y esa seguridad, como cuando llega la adolescencia, que esa relación que yo tengo con mis hijos, que ya no son esos niñitos que venían siempre a mí, sino que ya es ese adolescente que seguramente ya no quiera tanto de mí, tan importante es que yo le dé esa protección cuando son pequeños, como que ahora yo le dé esa autonomía, le dé esa libertad, ¿no?
Y entonces que veamos los toros desde la barrera, ¿no? Ese es el papel fundamental de un papá y de una mamá adolescente, ¿no? El apego es fundamental. Claro, y esto yo creo que ha estado ahí la clave un poco, Rafa, de lo que al final es la neuroeducación, la educación en general, todo, que no es focalizar, ¿no? digamos, las acciones en los niños, sino que también, niños y niñas, adolescentes, sino también los papás y las mamás, los educadores, al final es algo que la neuroeducación tiene que llegar a todos los ámbitos, ¿no? Sí, sí. Y fíjate que me encanta que comentes esto, Carlos, porque tengo la sensación, y tú a lo mejor me lo puedes confirmar o no, tengo la sensación de que en muchas ocasiones, en demasiadas, nosotros, los adultos, mamás, papás, profesores, profesionales, tendemos a ver cómo lo explico, a relegar o a decir que el hecho de que las cosas salgan adelante depende de nuestros niños, ¿no? Claro. Y yo le doy siempre la vuelta a la tortilla a todo esto, ¿no? Es decir, el hecho de que nuestros niños vayan por el buen camino depende en mayor peso de nosotros que de ellos, ¿no? Es cierto, ¿no? que hay determinadas inclinaciones genéticas, ¿no? Que de todo esto habla magníficamente bien David Bueno, ¿no? Como la parte genética, la predisposición a determinados temperamentos, a determinada personalidad, ¿no? A determinadas conductas, está codificado en la parte genética, ¿no? Claro. Pero al final la clave siempre es del profesor, ¿no? Es decir, cómo un excelente profesor es capaz de gestionar una clase de manera magnífica, claro. Y cómo un profesor que no llega a esos mínimos, teniendo una clase objetivamente buena, se la puede pagar, ¿no? Sí. Entonces tengo esa sensación y me da mucha rabia, ¿no? De que en demasiadas ocasiones estamos poniendo, digamos, el primer paso en el niño, ¿no? Y esto, por ejemplo, en psicopatología se ve muy bien, ¿no? Cuando yo hablo de TDAH, tengo una vez más esta sensación, ¿no? De cuando te dé la gana sacas el cuaderno, cuando te dé la gana te comportas, ¿no? Y no es cuando le dé la gana, es cuando pueda. Pero claro, para que pueda, tú también le tienes que dar ese contexto, ¿no? Le tienes que dar tienes que comentar una serie de coordenadas, ¿no? Para que esa conducta, para que esa actitud se pueda llevar a cabo. Se pueda llevar a cabo, claro, que lo que hablas yo creo que es fundamental, ¿no? Porque es verdad que a veces con esos comentarios de cuando lo que tú dices, ¿no? Del cuaderno, y ya no solo eso, sino desde el principio, siempre ponemos como mucho peso, ¿no? En los niños y en las niñas, como que te tienes que comportar así, te tienes que hacer así, cosas que después cuando somos adultos no queremos tampoco nosotros. O sea, es muy fuerte que a veces exijamos, ¿no? Ciertas cosas a los niños y a las niñas cuando después nosotros como adultos no queremos esas cosas, ¿no? Sí que es verdad, ¿no? Pues hay que sí que es verdad, aprenderse a sentar y tal, pero 8 horas sentado con la atención, ¿no? Pues eso no lo quiere tampoco un adulto, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Sí. ¿Y qué te va a decir, Rafa? Claro, cuando tú hablas de esto, de que el apego es fundamental, es evidente, ¿no? ¿Qué características, ¿no? De un apego, no sé si inseguro, un apego, es que no sé si llamarlo negativo, no sé si se podría decir así, o un apego que no es del todo positivo, ¿qué características de niños y niñas, ¿no? O sea, ¿cómo es cuando un apego no es del todo Vale. positivo? Pues fíjate, vamos a empezar hablando, si te parece, Carlos, de la prevalencia, ¿no? La prevalencia que tiene un trastorno inseguro, ¿no? Que podemos, una vez más, ¿no? Tenemos ese sesgo, ¿no? Los humanos tenemos el sesgo de que nunca nos va a tocar nada negativo claro. Si eso negativo, bueno, eso supone solamente un porcentaje muy bajo de la población, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de trauma, ¿no? Cuando hablamos de trauma, el trauma, no, yo no tengo ningún trauma y el trauma es eso que les ocurre en países como en países de Latinoamérica, de vez en cuando hay un tsunami, bueno, como si fuera algo casi como anecdótico, ¿no? En cuanto a estadísticas se refiere. Y no, el trauma es normativo, es decir, todos tenemos situaciones traumáticas y todos conocemos a personas que tienen situaciones traumáticas, es normativo, ¿no? Pues lo mismo pasa con el apego inseguro, ¿no? No es que sea normativo, pero estamos hablando de que un 40% de la población, no hablo de menores ni de adultos, hablo de la población, tiene un apego inseguro, ¿no? Lo cual es un porcentaje muy considerable. Estamos diciendo que casi 1 de cada 2 personas tiene un apego inseguro. Entonces,
hablamos de dos tipos de apego en general, ¿no? Lo que es el apego seguro y luego están los apegos inseguros. Vale. Entonces, tendremos que concretar, porque dentro de lo que es una relación negativa, dentro de lo que es un desarrollo no saludable, hay diferentes maneras, ¿no? Igual que solamente hay una manera de relacionarse o de vincularse de manera sana. Claro. En cuanto al apego inseguro nos encontramos con tres tipos, ¿no? Entonces tú decías, bueno, Rafa, ¿cómo son los niños, ¿no? Por centrarnos, ¿cómo son los niños, los adolescentes que tienen un apego inseguro? Bueno, pues en primer lugar son niños que no tienen esa confianza en sí mismos. ¿Por qué? Porque en su infancia no han sido o no están siendo protegidos. Por lo tanto, si yo no he sido protegido, no me puedo sentir seguro. Es decir, si yo voy a un país en guerra y no me protegen y me siento desprotegido, es imposible que uno se sienta seguro, ¿no? Entonces son niños que se sienten muy inseguros, son niños muy precisos. Ahora escojo la A, no, mejor cojo la B, ya, pero es que, bueno, vuelvo a la A, ¿no? Entonces no tienen esa decisión, no tienen un pensamiento crítico, no son capaces de filtrar. Claro. Tienen un funcionamiento, como explicábamos antes, con el modelo de los 4 cerebros, tienen un funcionamiento más desde el rojo y desde el verde, es decir, más impulsivo y más emocional que racional, pensante o hasta incluso gestor, ¿no? Del resto del encéfalo. Son niños con poca capacidad empática. Porque claro, si no han sido protegidos es porque sus papás no han tenido la capacidad de empatizar, de conectar, de sintonizar, ¿no? Digamos, con sus necesidades. Entonces, si no lo han hecho conmigo, no lo puedo hacer yo conmigo mismo y no lo puedo hacer con los demás. Con los demás, claro. Mi querida Pepa Horno tiene una frase que la nombro mucho, ¿no? que es fantástica, que es: uno no aprende a amar amando, sino que uno aprende a amar sintiéndose amado, ¿no? Es decir, que no consiste en ensayar este tipo de conductas, ¿no? Venga, voy a aprender a amar practicando, ¿no? Claro. No, sino que uno desarrolla esas habilidades, sobre todo habilidades que son socioemocionales, las tiene que vivir, las tiene que sentir. Yo, si soy una persona empática es porque mis padres o porque mis figuras de referencia, a lo mejor ha sido una profesora que tuve durante 3 años, Carlos, ¿verdad? Y que fue muy importante para mí y que fue muy empática conmigo y desarrolló en mí la empatía, ¿no? Pero una vez más, ¿no? El peso está en el adulto. ¿Cuál es la mejor manera que tenemos para desarrollar la empatía en nuestros hijos? No focalices en tus hijos, dale la vuelta al foco y focaliza en ti. Es decir, la mejor manera de que tus hijos el día de mañana sean personas empáticas es que tú seas una persona empática. Totalmente. Ya, pero ¿cómo puedo hacer con él? No, ¿cómo puedes hacer con él? No. ¿Qué puedes hacer contigo? ¿Qué variables tienes tú? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus limitaciones? ¿No? Claro. Bueno, más quizás del apego inseguro. Son personas que no tienen capacidad o que tienen una capacidad muy limitada de regulación emocional. Sienten mucha ansiedad, sienten mucho miedo, sienten mucha rabia y entonces todo esto no saben identificar sus emociones, no saben gestionarlas, no son conscientes de ellas. Claro. Porque tienen un funcionamiento, como decíamos antes, cerebral, sobre todo de la parte inferior, de lo que es el sótano encefálico, y no tanto del ático, ¿no? Que es el que se encarga de ser consciente, de regular. Entonces, las consecuencias de un apego inseguro pueden llegar a ser muy, muy, muy jorobadas, por no decir otra cosa. Los niños, los adolescentes y los adultos con determinados apegos inseguros sufren mucho. O sea, lo que es transversal, Carlos, es que hay un sufrimiento muy importante. Claro, porque otra de las claves que hablas y se habla mucho en neuroeducación es el tema de la plasticidad neuronal, ¿no? Esa capacidad de adaptarnos a... entonces, ¿tú crees, Rafa, que si, por ejemplo, ¿no? Digamos, un niño o una niña en una situación familiar que no es agradable, ¿no? Que desarrolla este apego inseguro, a la larga puede modificar, ¿no? ese apego y, ¿sabes? No tener ese apego tan inseguro y transformarlo en otro más seguro, más de confianza. No es que pueda, es que lo va a hacer. Es decir, cualquier contexto, Carlos, en el cual se mueva un menor, claro, no es lo mismo, ¿no? La influencia que tiene el ambiente en una persona de 40, 50, 60 años, obviamente, aunque hay influencia, por supuesto, que la que puede tener sobre un chiquitín de 2 semanas o de 5 meses, de 1 año o de 5 años, ¿no? Claro, claro. Yo suelo decir, Carlos, que cuando hablamos de crianza, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de vinculación, cuando hablamos de menores, no existen contextos neutros. Y cuando digo contextos me refiero también a personas y me refiero a estímulos. Es decir, no hay absolutamente nada que presentado
al menor o que sea un contexto donde pongamos al menor, no hay nada que vaya a ser influencia cero. Claro. ¿Vale? Claro. Y todo va a influir, todo. Algunas cosas van a influir muy poquito y otras van a influir mucho. Muchísimo. Unas cosas van a influir para bien, otras van a influir para mal y otras van a influir para un poquito bien. Vale, fenomenal. Pero desde luego, ¿no? En función de mamá, papá, en función de los profesores, en función, en definitiva, de los modelos que tenga este chiquitín, vamos a poder desarrollar un cerebro, y me voy a ir a extremos, ¿vale? Un cerebro sano o vamos a desarrollar un cerebro insano. Luego, por supuesto, que hay escalas de grises, ¿no? Pero tú decías, ¿y existe la posibilidad de que tengamos dentro de ese 40%, ¿no? Claro, claro, claro. Seguros, ¿vale? ¿Qué nos dice el cerebro? ¿Qué nos dice la neurociencia? ¿Qué nos dice la práctica clínica, ¿no? ¿Hay motivo para la esperanza? Sí que lo hay. Es decir, tenemos las personas que estamos formadas en apego y que somos expertos en trauma, que tenemos la gran suerte de dedicarnos a la psicoterapia, tenemos la posibilidad, tenemos la capacidad de poder reparar un apego inseguro en un apego seguro, sin lugar a dudas. Pero claro, esto es un proceso, desde luego, costoso, ¿no? Dependerá de muchas variables, de la edad del niño, de las fortalezas, de las limitaciones, si la familia colabora, si la familia es consciente, si no es consciente, si solamente he apoyado la madre pero el padre no quiere. No. Claro, todo eso, Carlos, va a influir para que podamos reparar antes y mejor o podamos reparar muy poquito, ¿no? Por ejemplo, el libro de Bruce Perry, que yo siempre recomiendo nunca me acuerdo del título, es algo así como cómo criar... el chico a quien criaron como perro, ese es, ¿vale? Vale, mira, me lo apunto. Como perro, como un perro. Bueno, es espeluznante, ¿no? O sea, hay que leerlo en un momento de tu vida en que puedas ver cómo Bruce Perry describe casos que son muy, 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 muy al límite, chicos que han vivido situaciones muy extremas, y vemos que en todos los casos, en todos, hay una mejora. En algunos casos la mejora es de aquí a aquí. Y en otros casos la mejora es mucho más grande, ¿no? Pero hasta incluso en casos muy traumáticos, como los que describe Bruce Perry o los que podemos ver a veces en consulta, Carlos, hay una mejora. Mejora y siempre. Habrá que ver si es una mejora significativa o no, pero siempre se puede hacer algo, porque el cerebro siempre está con los brazos abiertos diciendo, quiero mejorar, quiero salir de esta situación de negligencia, de abuso, de desregulación, y quiero irme a otro mundo, a otros contextos donde yo pueda vivir de una manera más sana, más despreocupada, me sienta más seguro, ¿no? Totalmente. Siempre. Totalmente, pues qué bien, Rafa. Vamos a hacer un cambio ahora y vamos a entrar en el cerebro adolescente, ¿vale? Que también es un tema apasionante. Y bueno, ¿podrías decir un poquito más o menos qué cambios, ¿no?, se producen en el cerebro adolescente cuando llegamos a esta etapa? Claro. Bueno, el cerebro adolescente, Carlos, como sabes, es un cerebro único. Único porque pertenece a una persona y es diferente de los otros adolescentes, y único porque está en un momento del ciclo evolutivo, ¿no? Del ciclo vital, por el cual nunca se va a pasar, ¿no? Entonces, todo lo que ocurre en la etapa adolescente ocurre solamente aquí, ¿no? A las escalas, ¿no? y en el grado, ¿no? Y en la frecuencia en la que ocurre. Entonces, lo que está ocurriendo en esencia en la etapa adolescente es que se está produciendo una reorganización de carreteras cerebrales a nivel encefálico, es decir, en todo lo que conocemos como el cerebro, pero sobre todo en la corteza frontal, en lo que antes hemos llamado el cerebro amarillo. ¿Eso qué implica? Eso implica que, igual que hace unos meses o unos años, este chiquitín, que era un niño que tenía 9, 8 o 10 años, tenía una cierta capacidad de hacerse cargo de sí mismo, resolvía conflictos, se concentraba más o menos, controlaba más o menos sus impulsos. Por supuesto, mamá, papá, los profesores están pendientes de él, pero más o menos tiene un funcionamiento autónomo. Ahora llega la etapa adolescente y hace todo. Y se va todo a tomar viento fresco, ¿no? Porque esa parte gestora, ¿no?, que es el cerebro amarillo, en la etapa adolescente se está reconfigurando. Y ya sabemos que cuando una carretera la están mejorando, no es transitable. Ya sabemos que cuando llega una actualización del móvil y le damos a OK, que empiece la actualización, el móvil no se puede utilizar, ¿no? Por lo tanto,
La parte positiva es que cuando acabe estas obras vamos a tener una carretera mucho mejor de la que había antes. Pero mientras tanto la carretera no se puede utilizar y usted tendrá que utilizar otros itinerarios que posiblemente no sean los más adecuados, ¿no, Carlos? Claro. Pues lo que ocurre es que a nivel ejecutivo el adolescente pincha mucho. Ujú. Pincha muchísimo. Entonces le cuesta mucho concentrarse, salvo que la tarea le llame extrínsecamente. Claro. Si es algo que no le gusta, Ujú. le va a costar voluntaria y conscientemente ponerse a concentrarse, ¿no? A hacer una tarea de concentración, le va a costar muchísimo el control de los impulsos. Por eso decimos, ¡joder, qué impulsivos! Ya. Es que de repente esto es como un tsunami emocional, claro, porque su corteza prefrontal se está reconfigurando. Están los obreros, hay una cuadrilla de 100 obreros ahí en su corteza frontal haciendo carreteras y lo hacen lo más rápido que pueden, pero claro, la etapa adolescente dura unos cuantos años, ¿no? Como sabemos todos. Y entonces por eso es una etapa en la cual si el cerebro amarillo está desconectado, ¿no? Se ha cortado el cerebro amarillo porque está en obras, lo que funciona es el resto del cerebro. Y el resto del cerebro, sobre todo, es un cerebro impulsivo, es un cerebro hiperactivo, es un cerebro que tiende a hacer lo que me apetece y que tiendo a no hacer lo que debo hacer, ¿no? Con lo cual se produce mucho conflicto con los profesores y sobre todo se produce mucho conflicto con mamá y con papá. Porque mamá y papá, lo que tenemos, mamás y papás de hijos adolescentes, lo que tenemos es que no entendemos lo que pasa en la cabecita de nuestro hijo adolescente. Entonces, por eso creo que es fundamental, ¿no? El trabajo de divulgación que haces, Carlos, ofreciendo, bueno, pues explicaciones de cómo funciona el cerebro, de la importancia de la neuroeducación y la importancia de que mamá y papá y profesores nos sumerjamos, ¿no? En el cerebro de nuestros hijos y que vayamos adaptando, ¿no? Los distintos programas, digamos, tecnológicos en función de la edad y en función de la persona. No es lo mismo el cerebro de un niño de 4 años que el que tiene 7, que el de 15 años que está en plena etapa adolescente. Por lo tanto, yo desde aquí animo tanto a profesores como a mamás y a papás a que tengan aunque sean nociones básicas, ¿no? Claro. No que sean unos frikis como tú y como yo del cerebro, pero que tengan unas nociones básicas de cómo funciona el cerebro y cómo es el cerebro de su hijo con esta edad y con esta personalidad. Eso les va a ayudar a poder comprender las conductas que llevan a cabo. Porque cuando yo veo a un adolescente que se comporta de manera muy impulsiva, que pega un portazo a la puerta, que se enfada conmigo frecuentemente, cuando hace 5 minutos estábamos desayunando y estábamos tan contentos todos, no digo que diga, ¡ay, qué maravilla! Como está en la etapa adolescente voy a aplaudirle por el portazo que ha dado. No, yo no estoy justificando lo que está haciendo, para nada, no está bien hecho. Pero lo que sí que debo hacer es comprender, esto lo hace porque su corteza frontal ahora está en obras, por tanto no puede controlar sus impulsos o le cuesta mucho controlar sus impulsos y por eso ha pegado el portazo. No consiste en justificar, pero consiste en comprender. Y esto nos lo cuenta la neuro, ¿no? Nos lo cuenta la neuroeducación. Perfecto, perfecto. Porque, claro, ahora estaba pensando yo, y esto es un debate que lleva desde hace tiempo, el sistema educativo respecto a las características que tú nombrabas, ¿no? De la adolescencia. ¿Crees que, salvando con todo el respeto a los profesores que tienen que lidiar al final con los chavales, ¿no? Pero crees que, y al final es una cosa un poco, no sé si más impuesta por el sistema o no, pero bueno, esto es otro debate, ¿crees que el sistema educativo está adaptado, ¿no? A estas características de los adolescentes? Intuyo que cada caso es diferente, ¿no? Pero a nivel general... Bueno, en líneas generales no, Carlos. Habrá que ver cada adolescente, habrá que ver cada centro educativo y habrá que ver sobre todo cada profesor, ¿no? Los profes, pobrecitos míos, están de manos y de pies atadas. Es decir, al final tienen por encima de ellos a un jefe de estudio que les dice esto es lo que ustedes tienen que hacer y se encuentran delante con 30 y pico alumnos en sus aulas diciendo pues esto lo tengo que cumplir, ¿no? Entonces, bueno, la situación es difícil, ¿no? Pero es cierto que podríamos hacer muchas cosas, ya no solamente hablando de adolescentes, sino en el sistema educativo. Sí, en general. Afortunadamente, Carlos, como sabes, se están haciendo muchos avances en colegios y muchos profes de manera individual que deciden formarse aquí y allá y poner en marcha muchas estrategias que están más pensadas, ¿no? Esto es como dice Fernández Bravo, ¿no? Más pensadas en las necesidades del alumno que en los deseos del profesor, ¿no? Esta idea de Fernández Bravo es fantástica, ¿no? Y es que tiene que ser así, es decir, que al final tenemos que hacer trajes y camisas a medida, ¿no? No consiste en que sea de talla única y según van pasando usted se la pone, si le queda bien, fenomenal, pues, si le queda pequeña, pues ya haremos por ahí algún apaño, ¿no? Claro. Entonces, bueno, aquí podríamos criticar, la verdad, que muchas cosas del sistema educativo, sin lugar a dudas.
Pero bueno, yo desde aquí también quiero felicitar a los profes que muchas veces les toca torear en plazas que ellos no han decidido y lo hacen francamente bien, ¿no? Bien. Pero hay que adaptarse a la etapa en la que estamos, hay que adaptarse también a cada curso y a cada alumno, desde luego, porque no es lo mismo tercero de la ESO A que tercero de la ESO B. Es que no tiene nada que ver, es que son alumnos diferentes y conforman un grupo diferente y una dinámica y un halo diferente. Entonces, bueno, eso es lo bonito y lo difícil de la educación. Mira, Rafa, me gustaría incidir en... Me encantaría hablar contigo de lo que tú decías, somos un par de frikis de cerebro, pero bueno, hay que acotar un poquito la entrevista. Entonces, tengo dos últimas preguntas. Una sobre todo, que ya lo has nombrado antes, si podrías explicar un poquito más el concepto de pegamento cerebral, ¿no? Has hablado del apego, pero creo que es un término que es muy interesante, que creo que, bueno, puede ser muy útil para la gente que escuche la entrevista. Sí, el pegamento cerebral es un término que me inventé para hacer referencia a pegar esas cuatro zonas, ¿no? Fíjate, Carlos, que desde antes de nacer, ¿no? Boris Cyrulnik tiene una frase que dice: venimos a este mundo antes de nacer, ¿no? ¿Cuánta razón? Nosotros celebramos los cumpleaños, ¿no? Que es el día en que nacemos o el día en que nacen nuestros seres queridos y nuestros amigos, ¿no? Pero no terminamos de caer, ¿no? En que hay 9 meses previos que son fundamentales, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Que nos determinan, que nos condicionan, que nos impulsan en una dirección o en otra. Entonces, desde antes de nacer, como dice Boris Cyrulnik, el cerebro rojo ya está activo. O sea, el cerebro de supervivencia ya está activo, el latido cardíaco ya está activo, la circulación sanguínea ya está activo, los órganos, la mayoría de ellos ya están activos. No digo 100% maduros, pero ya están activos. El cerebro, desde luego que no. El cerebro le queda por delante casi un cuarto de siglo para poder desarrollarse, ¿no? Como sabemos todos. Pero ese cerebro rojo ya está activo desde antes de nacer. Y el cerebro verde, no al 100%, pero en un porcentaje importante también está preparado. Claro, las emociones básicas ya están codificadas y ya las sentimos y las expresamos antes de nacer, ¿no? Hay determinadas ecografías, ¿no? que muestran expresiones faciales, ¿no? de sentir emociones básicas como el miedo, como la rabia o como la alegría, ¿no? Por lo tanto, el rojo y el verde, en esencia, son innatos, ¿no? Con lo cual están en funcionamiento. No hace falta educación, no hace falta nada. Están preparados ya para la acción, nunca mejor dicho. Pero las estructuras de neocórtex, azul y amarillo, son las más maleables, son las más influenciables por el entorno. Por simplificarlo mucho, si yo como bebé tengo la suerte de tener una mamá y un papá sanos, van a desarrollar en mí un apego seguro y variables bastante positivas. Y si me voy al extremo opuesto, si yo tengo unos papás que no son sanos, que son negligentes, que son abusadores, que son maltratadores, que tienen trastornos psiquiátricos, que tienen traumas, que tienen procesos de disociación, etcétera, etcétera, pues muy probable que ese desarrollo no vaya a ser tan sano, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esto del pegamento cerebral? Ya hemos dicho que el rojo y el verde ya están activos. Pero claro, la idea es que podamos desarrollar un cerebro, que sobre todo es el amarillo, que sea el gestor del resto del encéfalo. Y esto implica que ese cerebro amarillo, que es un cerebro más consciente y más voluntario, tiene que ser capaz de ir dándole el turno, según qué momento y según qué circunstancia, a qué cerebro. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy básico, ¿no? Tú imagínate que tú y yo estamos aquí teniendo una conversación y de repente yo cojo, me levanto y me marcho y te dices, bueno, ¿esto de dónde va? Y vuelvo a cabo un rato con chocolate y churros, ¿no? Y digo, perdóname, Carlos, es que chico, que digas que me ha entrado hambre y que no lo puedo evitar. Claro, tú no puedes evitar tener hambre. Yo no digo, venga, me voy a quitar el hambre. O venga, me voy a poner el hambre. Voy a ir a un restaurante esta noche con mi familia, no tengo hambre, venga, me voy a activar el hambre. No. Esto no lo decides tú, esto lo decide el cerebro rojo, ¿no? En función de la necesidad de meter ingredientes o no, ¿no? Nutrientes o no. Si tengo sed o no, yo no lo decido. Ahora bien, lo que sí que podemos hacer es, desde nuestro cerebro amarillo, lo que sí que podemos hacer es gestionar esas necesidades fisiológicas o emocionales que tenemos. Por ejemplo, yo puedo tener mucha hambre y decir, madre mía, en cuanto acabe ahora la entrevista con Carlos, voy a ir a por el chocolate con churros, fenomenal, pero yo lo que hago es retrasarlo. Claro. Y gracias a mi cerebro amarillo digo, qué hambre que tengo, cómo estoy deseando esos churros con chocolate, pero lo retraso. Claro.
O tengo sed y digo, bueno, pues espérate un segundo a que acabes esto. O espérate que estás en la biblioteca ahora estudiando. Ahora no es momento de... ¿no? Con las emociones pasa lo mismo. ¿Cuántas veces, Carlos, os ha pasado que determinado comentario de un amigo, de un compañero, de una pareja nos ha herido mucho y hemos decidido congelarlo y dejarlo para otro momento en el cual estemos más calmados porque si no sabemos que vamos a decir algo que nos vamos a repetir? Claro. Eso es gestión. Y la gestión es desde el amarillo. ¿Por qué los niños de 2, 3 añitos no tienen capacidad de gestión? Porque su cerebro amarillo no se ha desarrollado lo suficiente. El cerebro amarillo se desarrolla mínimamente a partir de los 6, 7 añitos. Con lo cual, no puedo exigirle a un niño que se gestione, que se tranquilice, ¿no? Muchas veces decimos, ¿pero te quieres tranquilizar? No consiste en que quiera tranquilizarse, consiste en que no puede tranquilizarse, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es ir dando vueltas a la M30 para poder ahora responder a tu pregunta, ¿no? Cerebro rojo y cerebro verde son cerebros innatos, son cerebros que ya están muy activos, y luego el azul y el amarillo son cerebros que se aprenden. Entonces, la idea es generar ese pegamento cerebral para que los vayamos uniendo todos, para que yo sea capaz de decir, qué enfado que tengo, yo le diría 3 cosas a mi hijo, pero sé que no es la manera de decirlo, cállate, frena o salte un segundo a la terraza, coge aire y vuelve. Y eso lo hago gracias a ¿qué? Gracias a mi amarillo. No lo hago gracias a mi verde, porque mi verde lo que haría sería ir directamente al cuello de mi hijo y estrangularme, ¿no? Pero soy capaz de gestionar mi emoción. Entonces, la emoción, Carlos, nace en el verde, en el sistema límbico, en el sistema emocional, pero se regula desde el amarillo. Entonces, ¿hay que enseñar a nuestros niños a que expresen emociones? No, esto es innato. Ahora, ¿hay que enseñar a nuestros niños a que gestionen dichas emociones, a que las reconozcan y a que sean conscientes de ellas? Sí, eso es desde el amarillo. Entonces, si generamos ese pegamento cerebral, voy a ser capaz de conectar los cerebros y voy a poder actuar de una manera más adaptada, voy a ser más funcional. Claro. Ingredientes, y con esto ya acabo la respuesta a esta pregunta, ingredientes del cerebro amarillo, no, ingredientes del pegamento cerebral: cariño, protección, empoderar, fomentar la autonomía, permitir la curiosidad, permitir el error, dar narrativas adecuadas, coherentes, que empoderen a nuestros niños, conectar con ellos emocionalmente, saber lo que necesitan, ser empáticos, dar respuesta a sus necesidades. Si tienes hambre, te doy de comer y no te digo vete a dormir. Y si tienes ganas de dormir y de echarte la siesta, no te digo ven que te voy a dar un abrazo. Es decir, eso es ser responsivo, ¿no? Dar respuesta a las necesidades que tienen. Estimular adecuadamente su cerebro, poner límites. Qué importante es poner límites a nuestros niños y a nuestros alumnos, ¿verdad? Fomentar su identidad, regular sus emociones, bueno, y así hasta 16, ¿no? Los ingredientes del pegamento cerebral son 16. Yo de ellos, en este último libro no hablo de esos ingredientes. Bueno, hablo de los ingredientes, pero no los desarrollo, ¿no? Y en otros de mis libros sí que hablo de los 16, que al final son las 16 necesidades básicas de contenido emocional del ser humano, no de los niños, del ser humano. Claro, porque los adultos también necesitamos límites, también necesitamos autonomía, también necesitamos protección y también necesitamos un mínimo de estimulación, ¿no? Con lo cual son necesidades básicas. Esos 16 ingredientes, Carlos, metidos en una fuente, batidos y dados a dosis pequeñas todos los días, hacen que el cerebro se vaya integrando. Y eso es pegamento cerebral. El pegamento cerebral se hace en casa. Se hace en casa. Y los profes complementan ese pegamento cerebral, que por supuesto también lo tienen, pero la raíz del pegamento cerebral tiene que ser en casa. Wow, muy interesante. Me encantó este concepto y lo has explicado muy, muy bien, Rafa. Pues ya para acabar, el último capítulo del libro, ¿no? Que habla sobre claves para un cerebro sano. ¿No? Pues, ¿podrías explicar? Yo ya me la sé porque he leído el libro, pero para la gente que no lo ha leído aún, un poquito así por encima, ¿cuáles son esas claves? Vale, pues mira, en ese último capítulo, Carlos, como bien dices, hablo de una serie de claves, en este caso hablo de 10, ¿no? Podríamos hablar muchas más, ¿no? Pero he tratado de escoger las más potentes, ¿no? No voy a mencionarlas todas, pero bueno, las más importantes. Sí. En primer lugar, el triángulo de siempre del que hablamos, que es una alimentación sana, saludable, equilibrada. Un segundo pilar, que sería la importancia del descanso, ¿no? Que qué importante es descansar para dar esa gasolina al cerebro, ¿no? No solamente esa gasolina y esa fuerza y esa recuperación para el día siguiente, sino también, como bien sabes, Carlos, durante el sueño, lo que hace nuestro cerebro de manera automática, sin que nosotros se lo tengamos que decir, y hasta incluso sin que a veces nosotros seamos conscientes, lo que hace es
todo lo que hemos aprendido durante el día lo ordena en las estanterías, ¿no? Lo que sirve lo guarda y lo que no lo echa fuera, ¿no? Y el tercer pilar en ese triángulo inicial del que hablábamos es la actividad física. Importantísimo hacer deporte, no hace falta que sea hacer una maratón todos los días, ni mucho menos. De hecho, eso no es nada beneficioso, ¿no? Hacer un deporte regular y un deporte, una actividad física que pueda gustar. No, vamos, pues algo tan sencillo como salir a andar, no hace falta que sea ir al gimnasio a levantar pesas, ¿no? O sea que eso sería más que suficiente, pero que sea algo regular, porque sabemos que en el cerebro eso genera dopamina, endorfinas, y bueno, pues esto es tremendamente positivo, ¿no? Luego mantener, por ejemplo, el estrés a raya, ¿no? Es decir, que las situaciones estresantes que tengamos recursos para poder regularlas y que el estrés está muy bien, pero no en dosis muy altas y mantener tiempo, ¿no? El estrés, desde luego, que es tremendamente positivo y nos ayuda, ¿no? A activarnos ya, ponernos en alerta y a ponernos a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Igual que el examen es mañana, pues venga, más te vale que te pongas a estudiar, tendría que haber puesto un poquito antes, ¿no? ¿Qué más cositas? Pues fíjate, que tengamos una actividad, una tarea, que vamos a llamar un hobby, algo que te suscite curiosidad, que te motive, ¿no? Y eso puede ser desde, pues voy a escribir un libro, a me encanta salir por las mañanas prontito a andar, o tengo un huerto y, oye, pues yo tengo mis pequeñas preocupaciones con las patatas que no sé por qué no están saliendo, pero que todos los días, ¿no? O cada cierto tiempo, tengo mi motivación de mi huerto, que estoy muy emocionado con él, ¿no? Eso, esa gasolina también le viene fenomenal al cerebro, ¿no? ¿Qué más cositas? Bueno, pues ahora que hay un montón de cosas, pero bueno, la última ya de la que hablamos. Dispositivos tecnológicos, ¿no? Saber que los dispositivos tecnológicos son fantásticos, gracias a ellos pues estamos teniendo esta conversación y que nos está viendo, pero saber gestionar una vez más el buen uso de los dispositivos tecnológicos, ¿no? Tener un uso adecuado, coherente y adaptado a mi situación puede ser fantástico y puede ser una manera de socializar y de ocio estupenda, pero un uso excesivo puede ser muy potente, ¿no? Y muy negativo, ¿no? No sé, y también hablo de la desconexión, ¿no? La importancia de ya no solamente desconectar de los dispositivos, sino desconectar, digamos, de la vida, ¿no? O sea, a veces es como uno necesita, ¿no? Cuando estamos ya en el mes de junio, julio, decimos, es que necesito desconectar, ¿no? Pues también hay que buscar esos, aunque sea 2 minutos o 1 minuto, ¿no? O 5 a lo largo del día, para decir, necesito desconectar. Entonces me voy a tumbar en el sofá, me voy a sentar en esta silla, me voy a sentar aquí en el banco del patio, del parque, a estar 5 minutos sentado. Ya está, sin escuchar música, sin hablar con nadie, sin estar viendo el marca y nada, ¿no? O sea, simplemente estar desconectado. Porque el cerebro necesita también esos periodos de desconexión. Genial, Rafa. Pues nos quedamos con esas claves para ver si lo podemos poner en práctica, y muchísimas gracias por tu tiempo, por todo. Vuelvo a recomendar el libro, El cerebro infantil y adolescente, claves y secretos de la neuroeducación. Nada, desde hace poquito que lo sacaste, ¿no? ¿Qué día? Sí, hace 10 días que salió. Pues a ver si ahora, cuando escuchen esta entrevista, la gente se anima y lo compra. Así que muchísimas gracias, Rafa. Gracias a ti, Carlos. Ha sido un placer charlar digo. contigo y nada, espero que lo que hemos hablado aquí, lo que hemos compartido, Sí. servir a tus seguidores para seguir ahondando, ¿no? Ya no solamente las 2 o 3 ideas que hemos comentado, sino que también les pique, ¿no?, la curiosidad y digan, vamos a seguir investigando en relación al cerebro, ¿no? Seguro que Así sí. Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias. Pues venga, nos vemos. Adiós, Rafa.